Radio H. Yo te amo, yo te amo, yo te amo, para mí. 19:18 arrancamos Salgan al Sol aquí en Radio H. Bienvenidos a todos. Vamos a estar hasta las 21 horas. Ya están nuestros invitados, que es Aram Aronian. ¿Así? ¿Cómo es? ¿Así está bien dicho? Bien, me va a costar, pero yo le digo Aram. Y la compañera Romina Rocha, que bueno, vos trabajás en la batalla cultural, la identidad peronista, bueno, chica de red, sabe mucho. Genial. Y mi amigo Miro Bonafer, que bueno, vino a hacernos compañía hoy. Vino tarde, pero bueno. Está tremendo el tránsito en la ciudad. Tremendo. Yo me demanda 10 minutos, acá ahora son 2 horas. Exactamente. La operación técnica está Eugenio Martínez y Edison Burbano haciendo redes e imagen. Así que bueno, arrancamos, qué sé yo, el tema de hoy es comunicación política, medio de comunicación. Venía pensando un poco en esto de cómo nos imponen la agenda, los medios, cuando en realidad teníamos que estar hablando de otra cosa. Quería tocar el tema de Chocobar, de Chocobar no, sino de la doctrina Burrich, y tampoco quiero decir que es la doctrina Chocobar, y tampoco es una doctrina, ¿no? Sino que es una pésima política pública de la ministra, porque es ella, en realidad es Macri, que la ejecuta a ella. Y instala esto, ¿no? Aram, ¿cómo lo viste vos? Yo lo veo en distintas vertientes. A ver. Primero, la doctrina de seguridad es un negocio. Sí, obvio. Si no, fíjese todo lo que se compró antes de la cumbre del Grupo de los 20 en materia de seguridad, y fueron gastos $1.000 en dólares para tener lanchas torpederas como si el Río de la Plata fuera un lugar hostil. Y donde una franja de Gaza donde no podía entrar nadie, y el que entraba por ahí lo bombardeaban. O sea, eso no es seguridad, eso es otra cosa diferente. Y si queremos hablar de seguridad, podemos hablar del partido River y Boca, la revancha del partido River y Boca, donde el fracaso rotundo de la medida de seguridad de la ministra de Seguridad, al final el que renunció, pobrecito, no, ni tan pobrecito, fue sí, Ocampo. Sí, Ocampo, el de la ciudad. El ministro de Seguridad. Hay unas pujas internas permanentes. Segundo, es la imposición de un sentir fascista. Posiblemente no encontraron. A mí me llamó la atención que durante semana y pico pasó ya de la revancha no jugada de Boca River. Apareció un solo culpable de tirar proyectiles y demás. No se sabe quién tiró el gas lacrimógeno. Obviamente no fue un hincha de River. Seguramente estaban buscando ácratas, mapuches o libaneses que comieran. Venezolanos. Sirio, libanés, sí. mapuche, que Claro, amigo de Maldonado. Y bueno, ¿y quién te garantiza que todos esos que estaban con camiseta de River fueran de camiseta de River, cuando sabemos que las manifestaciones de obreros, de trabajadores, de movimientos sociales están infiltrados por fuerzas de seguridad? Sí. Segundo, cambiando un poquito el tema comunicacional, vos hacías referencia a una cantidad de opinadores de oficio, opinadores circunstanciales, sí, que aparecen en los medios para tirar un granito de arena más para reprimir a la gente. Y a mí lo que me sorprendió en los últimos tiempos es que la más pesada no venía por los opinadores de oficio, digamos, esos opinadores políticos, sino que venía de los opinadores de los programas de televisión deportivos. Claro, bueno, sí, son heavy. Son operadores. Repitiendo un discurso, muchos de ellos, no estoy hablando de todos, obviamente, muchos de ellos un discurso mucho más fascista que incluso que el de la ministra. Sí, con lenguaje bélico. Con lenguaje bélico, con que si hubo seguridad en el G20 fue porque había francotiradores de varios países. Entonces, otro fracaso más para la ministra de Seguridad, digamos. O sea, y el manejo de este tema de seguridad da para la represión. O sea, todo esto, si ¿qué justifica si hay un chorro? Es que hay que reprimirlo. O sea, y hay que reprimir a todos, por las dudas. Entonces, sobre todo, hay que reprimir a aquellos que reclaman. Sean mapuches,
sean de movimientos sociales, Ujú. sean de trabajadores, sea de pequeñas y medianas empresas, todos aquellos que este gobierno dejó en la luna. Sí, O sea, todo habilita. la obvio. única forma de poder justificar lo que se está haciendo es reprimiendo, es acallando las voces. Y con una oposición muy tímida, anclada en una década ganada, cuyos frutos estamos viendo ahora. O sea, yo sigo sosteniendo que si no se hacen cambios estructurales, no existe posibilidad de cambio alguno. Obvio. Los paños tibios sirven para regenerar estas situaciones. Ujú. Hoy somos más dependientes que hace 20 años. Vos decías, vos tenés un concepto que más que década ganada o perdida, digamos, depende de qué momento lo sitúes, en la década desperdiciada, ¿no? Yo creo que fue desperdiciada todo lo bueno que se hizo en ese momento y sobre todo esa incapacidad, y no solamente de la Argentina, sino en toda la América Latina, de que los movimientos progresistas o los gobiernos progresistas, los gobiernos izquierdistas, los gobiernos reformistas, como les quiera llamar, a los efectos es lo mismo, tienen una incapacidad total en formar cuadros, y no solamente cuadros políticos, sino cuadros gerenciales, porque hay que ocupar ministerios si vos querés tomar el gobierno también. Sí, hay que saber de qué se trata cada uno de los temas. Sí, hay que cuadros sociales también, digamos, exacto, incluso para las social, empresas privadas también, no exacto, tenemos... no hay cuadros empresariales nuevos tampoco. Y es una cosa que se Sindicatos. fueron décadas o 15 años que se perdieron porque seguimos con la mentalidad de la resistencia. Hace 526 años que resistimos a todo. Desde los españoles a lo que sea. A Monsanto, a lo que sea. Seguimos resistiendo. Y cuando tuvimos oportunidad de construir, no construimos nada. O construimos poco. Decir nada sería muy... Sí, se avanzó poco en realidad. O sea, no se construyó hacia el futuro. Y creo que esa es la crítica mayor, que ahora nos estamos dando cuenta que eso pasa en Venezuela, que eso pasa en Brasil, que eso pasa en Ecuador, que eso pasa en Argentina, que eso pasa en cada uno de los lugares donde durante una década, 12 años, 14 años, 20 años, 10 años, 12 años, hubo un gobierno progresista. Sí, Bueno, tengo una pregunta. ¿No? Recién hace un ratito hablabas que seguimos manejando la agenda de los medios hegemónicos, de los poderes, por un lado, y recién también planteabas esta cuestión de la resistencia, ¿no? Digamos, esta cuestión de la resistencia también siento que tiene que ver con esa agenda mediática, política que nos imponen desde afuera. Entonces, la pregunta vendría a ser, digamos, ¿qué es lo que tenemos que mirar que no estamos viendo? Teniendo en cuenta que tengo un amigo policía, digamos, parece un chiste, pero tengo un amigo policía, que encima de policía es compañero, ¿no? Y que Mirá. está en la calle. Y me contaba estos días la cantidad de gente sorprendido que le decía, qué bueno, lo felicito, qué bueno ahora que van a poder actuar y que no están, o sea, Sí. digamos, estaba como él preocupado, ¿no? Porque él decía, yo tengo un arma de fuego en la mano y me da miedo, sé cómo usarla, pero digamos, no quiero usarla. Entonces, estas dos preguntas, ¿qué agenda tenemos o qué es lo que tenemos que mirar que no estamos viendo? Y después, ¿qué hacemos cuando la opinión pública está tan marcada hacia que esto está bien hecho? O Y por que una nosotros parte. ayudamos a que esa, pasivamente ayudamos a que esa opinión pública esté marcada. Porque voy a remitirme a la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual. ¿Cuál era el estandarte? Clarín miente. Ujú. Nadie duda que Clarín miente. Pero Clarín miente, La Nación miente, todos mienten. Pero qué lindo que estaba el banner ese que ponía. Sí, era Sí, precioso. lo viste, era claro. hermoso. El único problema es que nosotros tenemos un síndrome de plaza sitiada, Sí. que lo tenemos que defender de todo y de todos. Es un síndrome que de repente era justificado para la Revolución Cubana en sus primeros años, cuando era bloqueado por todo, por todos, y era mala palabra hablar de Cuba. Ese síndrome de plaza sitiada te hace ser permanentemente reactivo a la agenda del enemigo, Claro. pero no propositivo Ni proactivo. ni proactivo. O sea, no tenés una agenda propia, siempre estás resistiendo Con aguante. a la agenda del enemigo. Entonces, el enemigo pone tu agenda y yo digo que miente, pero sigo la agenda del enemigo. Claro, seguimos Claro. levantándola Los porque temas, le damos... nosotros no ponemos en la agenda nuestros temas, sino que nos dedicamos a decir qué mala que es Burrich, qué malo que es Macri, qué malo que es Jair Bolsonaro. Podemos tener una cantidad de ejemplos de eso, y no nos enfocamos de cuáles son nuestra agenda, de qué tenemos que hablar nosotros, cuáles son los temas de la nueva agenda
y que obviamente la derecha o los sectores de poder fáctico tratan de ocultar cambio climático, migraciones, desempleo, futuro del trabajo. O sea, tenés Sí, una agenda industria, enorme obvio. que es la nuestra y que nosotros nunca hablamos de ella. Ni la defendemos. No, ni la defendemos, ni siquiera proponemos sobre eso, sino que siempre estamos a la defensiva, reaccionando, somos reactivos y no proactivos. Y esto no es nuevo. Si vos haces un raconto de las políticas comunicacionales de todos estos gobiernos latinoamericanos, en la época de gobiernos de izquierda, Sí. digamos, Gobiernos lindos. sí, preciosos. Para alguno de nosotros. Pero ninguno tuvo una agenda informativa, No. ni comunicacional. La única agenda informativa y comunicacional que hubo en estos gobiernos, Telesur. que después fue copiada en Ecuador y demás, fue la presidente de Chávez, donde durante 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas hacía toda la agenda de lo que se iba haciendo en el país. No había ningún informativo. Un señor que a nosotros, Sí. que no estamos acostumbrados a escuchar 6 horas de oratoria. de oratoria, nos parece pesado, pero que la gente era la única forma que tenía de enterarse qué pasaba. Y además era muy didáctico porque explicaba dónde quedaba China, qué era la muralla china, o sea, qué enfrentamiento comercial había en el mundo. O sea, era muy didáctico para O sea, que geopolítica, y todo. y no era que lo escuchara solamente los chavistas, sino que lo escuchara todo el mundo. Claro. O sea, la oposición también, porque si yo no sabía de qué se trataba. Algo similar quiso hacer Correa en Ecuador. Pero la figura de Correa era menos didáctica, digamos, y demás. Eso viene con que en esos gobiernos se recuperaron los espacios públicos. Cuando Correa asume el gobierno, no había radio nacional ni televisora nacional, se había privatizado todo, por ejemplo. Ujú. Acá el Canal 7 era un desperdicio cuando asume Kirchner, lleno de fierros viejos y demás, y hubo que hacer toda una tarea de que el espacio Reconversión. público. Entonces, recuperar el espacio público es muy importante para la ciudadanía, pero recuperar el espacio público hay que derivarlo en un espacio con público. Claro. Ahora, si nosotros tenemos verdades que no escucha nadie, Claro. Sí, un árbol se cae No en el sirve bosque y nadie lo nada. escucha. y hace si nuestro ruido. mensaje sigue dirigido solamente a los convencidos, seguimos perdidos. Y un buen ejemplo, digamos, de la televisión pública fue Canal Encuentro, por ejemplo. Sí, fue un excelente intento en tocar una cantidad de temáticas que tienen que ver con la idiosincrasia y con la memoria. O sea, recuperar la memoria. Acá se entendió mal lo de recuperar la memoria porque se entendió que era hablar de los desaparecidos, ¿no? Claro. Recuperar la memoria es saber de dónde venimos para Ya. poder saber hacia dónde vamos. Claro. Los desaparecidos son un hito dentro de todo eso, pero no es el único hito. Claro. Entonces creo que a propósito de este último congreso rimbombante de Claxo y sobre una farsa sobre pensamiento crítico, digo farsa porque no se habló de pensamiento crítico, el único que habló algo de pensamiento crítico fue García Linera. Sí. Creo que se perdió una gran oportunidad para poner en debate todas esas cosas con gente joven. Sigue hablando los mismos dinosaurios que hace 30 años. Siguen escribiendo los mismos dinosaurios que hace 40 años. Entonces yo cuando me reúno con jóvenes digo, señores, su primera tarea es matar dinosaurios. Yo me incluyo en el Parque Jurásico, ¿eh? Un par de días Ese- de Claxo te hicimos una entrevista para el otro programa y decías que lo único que se construye desde arriba es un pozo, ¿no? Y me quedó esta frase, ¿no? La frase es brillante, Digamos, una- brillante, esta cuestión de cómo desde las bases tenemos que seguir, digamos, los que todavía nos quedan un par de años de juventud, digo, seguir ahí Es que la luchando. construcción es muy difícil, hermano. La construcción es poner ladrillo con ladrillo, levantar paredes, se Y te buscar que cae. el ladrillo sea adecuado, Claro, o sea, porque sí, tampoco- por eso se no te todo cae, ladrillo. se te cae la pared, tenés que subirla otra vez, la tenés que hacer codo a codo con el vecino, con el compañero. Es muy difícil, mucho más fácil la resistencia. Claro. Y creemos Sí. que así estamos Y haciendo tiene menos patria. compromiso también la Ah, resistencia. claro, la claro. resistencia, qué bárbaro. Lo La mandamos al resistencia diablo es a un lugar todos, cómodo. qué bárbaro que Cuando somos. volvamos. Está bien, pero- Es cómodo, es comodidad, es quedarse en el lugar de víctima y no asumir el rol y Yo- la yo responsabilidad creo de que- hacer algo distinto Yo creo también. que la derecha está aplaudiendo. Sí, claro. Sí, claro. Está donde ellos quieren que estemos.
Estamos donde ellos quieren que Por estemos. lo menos los 2 primeros años seguro. Este año yo creo que está cambiando un poco la cosa. Pero los 2 primeros años fue resistiendo con aguante, abrazamos hasta que vuelva Cristina y ya está, lloremos. Ahora hay que dar la batalla cultural. Claro, sí. Claro, pero la batalla cultural no lo puede dar con los dinosaurios, hermano. No, claro. La batalla cultural No. tienen que dar ustedes, la gente joven. Sí, claro. Que piensa Tenemos que diferente, construir sentido nosotros. que tiene estudios contemporáneos, no estudios antiguos. La otra vez unos muchachos, yo suelo reunirme con un grupo de muchachos jóvenes tratando de discutir temas y demás, me preguntaba, bueno, hablan mucho de Marx, ¿y qué opinaba Marx de la inteligencia artificial? Bueno, el marxismo no es una religión, es una metodología. Entonces tenemos que ponernos totalmente al día de qué es cada una de las cosas y hablar de los temas y de las realidades De hoy. que nos agobian, sí, Ujú. de hoy. Sí, nosotros acá en Salgan al Sol le pegamos un giro hace un par de meses cuando se incorporó Homero, cuando realmente me molestaba ya hablar de Macri, porque ya sabemos dónde va, ya sabemos lo que va a hacer, ya sabemos cómo termina la película, ¿no? Como una película del Titanic. Entonces nos pusimos a discutir otra cosa, la ley de semilla, la industrialización de la Argentina, sobre... O sea, me pareció piola hablar de comunicación, de redes sociales, defensa nacional, de las bases militares de Estados Unidos en el territorio, los recursos naturales. Me parece que hay toda una agenda, digamos, que nosotros como comunicadores estamos desperdiciando, yendo, y más en un programa como este que es semanal, porque si uno tiene el diario, puede hacer un poco de coyuntura, pero igualmente no podemos dejar, digamos, esa agenda librada, igual que esto, lo que pasa con el tema de la seguridad. O sea, es un tema que el progresismo ha abandonado de su agenda discursiva. Le hemos dejado el discurso de la seguridad o de la criminalidad a la derecha. ¿Abraham? No, yo creo que la derecha ha sido muy inteligente porque... Bien asesorada más que inteligente. Bien asesorada más que inteligente. Yo Dudo no de la hablo de la inteligencia de derecha muchos. nuestra, estoy hablando de la derecha. Está. Para dividirlos tanto. La derecha. El cuartel republicano. Claro. Igual tiene una capacidad de aprendizaje. Sí, Yo no creo que haya capacidad de... Bueno, no importa, eso es otra Están discusión. dispuestos a todo. Yo creo que ellos tienen bien trazados el plan. Nosotros seguimos hablando de radio comunitaria, de frecuencia de radio y televisión. Ellos están acaparando todos los espacios de la nube, con la inteligencia artificial, con el Big Data, y nosotros seguimos hablando de tener una frecuencia de radio y televisión, o televisión. Después, cuando tenemos la frecuencia, no sabemos qué hacer con 24 horas de transmisión porque no tenemos contenidos. Y porque durante todos esos años, a pesar de que el Canal Encuentro, a pesar de lo que producía Canal 7, no había contenidos para difundir en ninguna televisora en cantidad como para difundir en ninguna de esas televisoras. Vos tocaste un tema que quiero volver. Cuando nosotros hicimos Telesur en el año 2005, convencer de que era posible fue lo más difícil. Partía de dos proyectos paralelos. Uno era la televisora, una televisora latinoamericana, y la otra era una factoría latinoamericana de contenidos, que partía de dos hechos puntuales. Uno era recoger todo el acervo documental que hubiera, digamos, en la región, y otra, empezar a producir con guionistas argentinos, directores mexicanos, programas para niños y jóvenes, por ejemplo, que no había en nuestras televisoras, ir formando eso que después pudo hacer de cierta forma Paca Paca, y demás, con distintas formas. Bueno, lo primero que bombardearon fue la factoría, porque ahí se terminaba el negocio de los productores. Una especie de Netflix paralelo. No, latinoamericano. Mira, yo te voy a decir algo grotesco en ese sentido. Telesur era la primera ventana y tenía cómo pagar esos contenidos y lo podía poner a disposición de todas las televisoras que quisieran. Democratizar, digamos, el La acceso. comunicación, Claro. los contenidos. Todo. Pero no, entonces las productoras fueron los primeros que... La productora del palo, ni siquiera la... Sí, lo primero que desarmaron. Lo primero que desarmaron fue eso. Y después,
cuando entra esa locura del síndrome de plaza sitiada, cuando tenés un espacio que tiene que ser plural, se convierte en un espacio de propaganda de uno o dos países nomás. Y termina lo que debiera haber sido Telesur hasta ahora. Y otra cosa que después uno va masticando con el tiempo es que los dueños era un canal para retransmitir por cable. Y uno después se da cuenta que todos los cables también son dueños de todos los Estás mismos metido dueños en el mismo negocio, estás ahí mismo como negocio. siendo esclavo. Fue de- difícil, incluso. Todavía DirecTV sigue transmitiendo Telesur en toda América Latina, porque el acuerdo se hizo desde arriba. Las cableras las principales cableras del resto del continente la han sacado. Correa gana en Ecuador porque tuvo un mensaje a través de Telesur que estaba metido en televisoras de casi todo el continente, por un trabajito que se hizo en terreno y demás. Creo que Telesur fue una revolución y lamentablemente quedó lavada. En este momento es un canal internacional venezolano. Sí, pero también creo que fue un faro y fue para muchos la oportunidad de tomar pequeñas postas, ¿no? Claro, Como- y además la demostración de que sí se puede hacer. claro, sí, Yo se siempre puede, insisto- vamos Mauri. Yo siempre insisto que el gran problema de la izquierda es que nos quedamos en que no tenemos recursos. Y yo creo que lo que no tenemos son ideas. Recursos sin ideas no sirven para nada. Ideas pueden conseguir recursos. Y esa es la demostración de Telesur. Claro. Sí, bueno, los Sin hermanos un Wright, banco. sin recursos pudieron hacer volar. Claro, exacto. O sea, es un concepto que a nosotros nos metieron en la cabeza, porque eso es bien capitalista, de que se necesita recursos para hacer todo. Y no recursos humanos, estoy hablando de plata. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, la billulla. La belluza. Y bueno, creo que el gran problema que tenemos es que no tenemos ideas. O sea, que lo necesitamos en una productora de ideas. Una factoría de ideas. Es ponerse a conversar ideas, mirando hacia Discutirlo. adelante, teniendo en cuenta las nuevas tecnologías, teniendo en cuenta el día de hoy. Bueno, pero para eso, retomando lo que decías antes con respecto a que las nuevas generaciones son las que tienen que tomar la posta y demás, que estoy de acuerdo. Lo que no estoy de acuerdo es en correr a los dinosaurios, como vos decís, porque justamente ustedes son los que tienen no solamente el recorrido histórico, sino que tienen la calma o el temple que muchas veces a nosotros por el arrebato de querer hacer las cosas nos falta, y yo creo que tiene que ser un trabajo colaborativo, no tenemos que excluir a los unos de los otros, o sea, tenemos que aprender ustedes de la parte que podemos proponer Eso nosotros. me trate de viejo ya. No. Yo no Una dije- segunda juventud. No, yo Cuarta. O cuarta. está bien, está perfecto. Pero no por mí, sino por esto que decías antes del tema de los dinosaurios. Los jóvenes tenemos que correr a los Yo no quiero matar dinosaurios. a nadie, sino simplemente lo que digo es que el pensamiento crítico latinoamericano queda en manos de 4 o 5 personas que escriben siempre. Claro, sí, eso sí. Entonces, lo primero que hay que hacer, niños, no tan niños, porque estamos hablando de una generación de 30 a 40 años, Ujú. son los que tienen que tomar esa aposta y demostrar de que tienen ideas acordes con la situación del país, con la situación de la región y demás. Sí, claro. Lo primero que hicieron la derecha, volviendo a la derecha y demás, fue terminar con todos los espacios de integración latinoamericana. Sí. Toda esta política no se puede aplicar si hubiera espacios de integración. Terminaron el Mercosur, UNASUR. UNASUR. no la terminaron, pero la, Sí, la desmembraron. invisibilizaron y CELAC está ahí volando. Bueno, entonces así es mucho más fácil. Entonces vas haciendo los juegos de intereses. Entonces de repente se te escapa alguno como Mario Abdo, que termina de hacer un acuerdo con Turquía y saca la embajada de Jerusalén para volverla a poner en Tel Aviv, o sea que nadie entiende muy bien Que lo que pasa, qué sí. es lo que pasa, pero te quiero decir, en general todos siguen el mismo patrón. Ujú. Y yo creo que nosotros quedamos encandilados con las verborragias y lo que nos quiere hacer ver. Entonces yo veo que hay un discurso permanente, ni siquiera discurso porque son tweets, Sí, sí. Sí. que cuesta hablar, de Trump, que recorre el mundo y... No, porque termina gobernando por esos 260 no, caracteres. no, hace lo Yo contrario. estoy seguro que no gobierna, que el que gobierna son los que están haciendo No. los cambios estructurales adentro. Claro.
él desvía la atención para otro lado. Y lo mismo va a pasar, ojo, estoy haciendo futurología, con Bolsonaro. Bolsonaro es el provocador. Sí, Bolsonaro claro. no es el que hace las políticas. Igual, Bueno, de hecho el vicepresidente Bolsonaro cuando lo frena con su política exterior, por ejemplo, dijo, bueno, lo de Venezuela, bajarle un cambio, no se puede ir a hacer lo que vos pretendés, ir a llevar tropas a meterse en una intervención en Venezuela. Empiezan como a recular en algunas cosas, ¿no? Y acá también pasa lo mismo. El tema es que el provocador es Elisa Carrió, ¿no? Tiene como destellos de... La manda a provocar a Burrich, y el tipo como que lo contienen, ¿no? Lo protegen. Sí, es un Bolsonaro... en realidad, me parece a mí que Bolsonaro es un personaje nefasto por donde se lo mire, desinhibido, toda historia, pero yo creo que el ariete, digamos, de la derecha en Argentina fue Macri, digamos, y toda esta política de exclusión, digamos, comienza con Macri y Bolsonaro es algo más, Pero digamos. pasa ¿no? lo mismo, con los dos países pasa lo mismo. Viene con 2 décadas de inversión en fundaciones, en ONGs y demás que van formando estos cuadritos de la Sí, derecha. el Instituto o van Sofía, juntando. Pensar. Claro, bueno, y en Brasil lo mismo. Son todos que Sí, vienen. el ONGismo es ONGismo y las terrible. fundaciones con plata de la Internacional Capitalista, o sea, de la Red Atlas, y si haces un mapa de América Latina, con la Red Atlas te puede decir dónde va a ser el próximo estallido sin ningún problema. Están en Centroamérica, por eso la pregunta era quién está financiando a todos esos migrantes centroamericanos que salieron en Soros. bandada. Algunos dijeron Soros, otros dicen que el mismo gobierno, el mismo Trump. que el mismo Trump, otros dicen que Sí, hay otra previo a gente las atrás, elecciones, hasta que... o sea que le sirvió para las elecciones parlamentarias. Bueno, pero las especulaciones van más allá de que esa gente se está muriendo de hambre y se está muriendo de balazos de la doctrina de seguridad que quiere aplicar Bullrich acá. Esas son las víctimas de esa política de seguridad. Sí, que se aplican en todos lados, ¿no? Y se aplican sobre todo en Centroamérica mucho, el Triángulo Norte de Centroamérica, sobre todo Guatemala, Honduras, El Salvador, y se aplica en un país que ojalá López Obrador pueda convertirlo en una nación, que es México, que es un país de narcoestado, es un país de varios países Sí, la trata de personas ahí. juntos, y ojalá pueda convertirlo en un país, en una nación, en una nación. Y bueno, y viene 2019 calentito. Sí, vamos a hablar un poco de eso, pero ¿saben qué? Vamos a poner un temita, anda por ahí algún tema, como vamos a cambiar la yerba del mate, Sí, vamos a hacer un Qué poquito cortina pasó por ahí, ¿eh? Sí, ¿viste? Qué corte. Cortecito que No se alcanzó echó la al plata, dijo, operador. bueno, cortaron con 15 pesos y llegaron hasta ahí. Sí, esa de buena también. Esa es Tengo buena. 15 pesos, ¿cuánto me corta? Bueno, déjame copo. Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a buscar un poco de agua para el mate, vamos a cambiar la yerba y volvemos aquí en Salganzó con Aram Aronian. Ahí está. Lo dije bien. Me gusta, es que es fácil. Radio H. Me gusta la Vayan noche. a laburar, vamos a mierda. 19:52 aquí en Radio H, en Salgan al Sol, en la radio de Homero Mansi. Y estábamos hablando con Aram Aronian y con Romina Rocha sobre el tema de hoy es comunicación política, medio de comunicación. Y bueno, veníamos pensando un poco el proyecto de latinoamericano, ¿no? De comunicación, como se va dando en distintos países y toda esta historia. Y tengo una compañera acá que hoy no puede venir porque por un problemita de piedras en cálculos, digamos, Vesícula. en la vesícula, la tienen que operar y no ha venido, pero tuvo una experiencia muy interesante con desacato en Brasil, que después más sobre el final lo vamos a hablar, sí. Y está bueno porque empieza a haber, digamos, con algunos medios, como Medianilla, con Medio activismo. exactamente, son propositivos, ¿no? Entonces, ¿no? ¿Cómo Sí, lo ves vos? Mira, yo creo que es una respuesta rápida a lo que fue hace... Eso surge con
las marchas contra Dilma Rousseff en el 2014. Ya me perdí de los años. Bueno, Sí. un poquito después de 16, debe haber sido. Sí. Y yo recuerdo una foto brillante que mostraba una de las marchas por San Pablo, donde eran todos señores de camisa blanca, con cara de burgueses y demás, y en el medio había una negra vieja vestida de sirvienta con un carrito de bebé. O sea, la mejor demostración de De la realidad. de la realidad de clases y demás. Y con eso han trabajado muy bien, y en Brasil hubo algunos funcionarios del gobierno de Lula y que heredó Dilma después, sobre todo el ministro de Cultura, que le dio empuje a esta gente. En Brasil hubo algo interesante antes con el gobierno de Lula, cuando Gilberto Gil estaba en el Ministerio de Cultura, que fueron 9.000 puntos de cultura en todo el país, donde la gente podía ir a hacer videos, podía ir a hacer programitas de radio, podría ir a experimentar la comunicación popular o la comunicación real, y eso después se transmitió por radio comunitaria de San Pablo, de Río y de distintos lados. No tanto como debiera, pero sí se hizo. Bueno, por lo menos que las herramientas de comunicación quedaran al alcance Estuvieran a disposición. de la gente Claro. del pueblo. Y Gilberto llevó adelante un proyecto de reforma de medios muy interesante, que se la llevaron 900 delegados, se la entregaron en Brasilia a Lula, y ahí quedó engavetado porque los ministros de información de Lula siempre vinieron de O Globo, Ah, que era la cuota de poder de O Globo. Entonces es muy difícil que vos puedas hacer comunicación popular con O Sí. Globo mandando. Los CEOs de la Y nosotros comunicación podemos seguir hegemónica. haciendo mismo recorrido por distintos países, ¿no? O sea, de que sí, obvio. Sí, porque los gobiernos populares tampoco no tuvieron la suficiente determinación como para cortarles también un poco el avance. no, negociaron Y, con ellos. no, por eso, Claro. pero fueron demasiado flexibles, o sea, esperando que, bueno, porque aparte es pecado nuestro. Siempre esperamos que el malo no sea tan malo y bueno, de repente, yo qué sé, nos ponemos de acuerdo un rato y está todo bien y después no la terminan dando, pues les permitimos también. Sí, Y bueno, peor. acá te pasó con Clarín, ¿no? Con todo, cuando sí, sí. cuando vos lo tenés a favor Cautelares tuyo, durante cuando vos- 3-4 años y ya Claro. está. Sí, pero Hoy incluso la ley del medio antes, está en un cajón. cuando estaba con Néstor, por ejemplo, que lo ayuda, digamos, mediáticamente, le sostiene el gobierno, hasta que aparece Cristina y aparece la carta de intención de Escribano. Sí. Yo creo que haría un recuento de los jefes de gabinete del gobierno de... Sí. Entonces, Ahí no entendés todo. fue tan así la cosa. Ahora. Yo creo que hubo un acuerdo con Clarín Ujú. Sí. de no agresión, y donde la jefatura de gabinete era de Clarín. O era pro Clarín, digamos. Igual, eso no cambió la cosa porque no se avanzó. Igual, la ley de servicio de comunicación audiovisual. Nosotros nos quedamos con que llegó Macri y la volteó. Tuvo 6 No. años vigente Sí, sí, y sí. no se hizo absolutamente nada. La No. hegemonía comunicacional no cambió un ápice. No. Y uno podría pensar que iba a haber 100 radios, 100 televisoras kirchneristas. Ni una sola se presentó. A mí me negaron Bueno, la Yo licencia. asesoré todos los cursos de capacitación de la ley y demás. Ujú. Recorrimos el país, explicamos qué era la ley, explicamos que había que juntarse para poder tener una radio. Una señora te decía, yo tengo muchas cosas que decirle al país. Digo, bueno, usted lo que quiere es un programa, no una radio. Claro. Claro. Bueno, pero lo teníamos a la nata diciendo, pero ¿para qué quieren los Wichi un programa? Para que la escuchen 3 personas. Digamos, Perdón. y eso calaba fuerte. Yo escuché la radio Wichi, fui a la inauguración de la radio Wichi. Era uno de los 3. No, te voy a contar una anécdota que fue muy interesante. A ver. El Ministerio de Desarrollo Social le dio una casucha, un lugar para poner la radio. La extensión de la universidad le dio toda la maquinaria, formación y ah, demás. Entonces iba a inaugurar la radio. A las 8 de la mañana estábamos parados frente a la radio y no apareció nadie. Bueno, fuimos a tomar un café. 9:30 de la mañana nos llama la señora que desde al lado y dice, bueno, acá empezaron a aparecer. Entonces pudimos pasar y dice,
Entonces la muchacha de la universidad, la profesora, dice, pero nos quedamos que íbamos a inaugurar esta mañana la radio. Y dice, sí. ¿A la mañana temprano? Sí. Mire, para nosotros esta es la mañana. Antes nosotros sembramos o cosechamos. Y si sembramos o cosechamos, nadie escucha la radio. Así que este es el horario que nosotros tenemos. Bueno, entonces si vos no entendés Claro, La ¿qué pasa? cultura. la cultura, Claro. No sirve de nada. las costumbres y demás, es difícil llevarlo adelante. O sea, a veces intelectualizamos mucho las cosas y pedo y son mucho más, intelectual. son mucho Porque más queremos reales. trasladar lo nuestro a todos lados en lugar Y de te ver digo, de qué forma se adapta. Los wichis no solamente escuchaban la radio, sino que transmitían sus mensajes a sus hermanos en otras provincias o en otras regiones, que era una forma de comunicación con sus hermanos wichis en otras regiones. Bueno, fue el origen de la radio, también tenía esas Claro, esas la cuestiones, radio ¿no? comunitaria en Colombia, Exactamente. Pero El la radio origen. en el pueblo, o sea, le aviso a doña Elvira que por favor venga pasado mañana, porque era la forma de... Sí, sí, sí. Que los, Era tíos WhatsApp. que los tíos llegan en el autobús de las 4 de la tarde del domingo, que no Que se lo olvide de ir a esperen. cogerlo. Claro. Bueno, pero esa es la comunicación. Eso es lo que necesitan saber entre ellos, Claro, está perfecto. Claro, y necesitan saber en horario donde ellos puedan escuchar la radio. Claro, sí, sí, no necesitan lo que nosotros necesitamos. Ah, la otra fue la de la puerta. Dice, bueno, trajiste la llave del candado. Dice, ¿qué llave? ¿Qué candado? Dice, la llave del candado. Y si no, ¿cómo entramos? Dice, nosotros no tenemos puerta. Porque quiero llave y candado. Fue brillante. Claro, bueno, pero hay cosas que... Entendemos, Es que casualmente lo que hay que pregonar... Nosotros intelectuales, ¿viste? Ese es el problema. Bueno, pero sí, lo que pasa es que si no se sostiene, ¿no? Porque cómo hace... O sea, más allá de una ley que sea antimonopólica, ¿no? No sé, como dice un poco Arán, no se construyó nada. Es que somos siempre anti todo, pero no somos pro. Claro, O sea, pero- No, sie- perdón, sie- yo no quiero ser pro. No, pero No, Yo pero sí, Mauri, te rebanco. Reformule. No, pero ahí está un tema... no, eso, que siempre estamos en contra de, no apoyamos a, no queremos Denunciamos. esto. Claro, somos protestantes, estamos siempre pi, La pi, pi, gente con se- el dedito levantado, la gente pero se- después de eso miramos para atrás y decimos, bueno, está bien. Y si no hacemos esto, ¿qué es lo que hacemos? Y no, pasa que nada, perdimos mucho tiempo denunciando, respondiendo y demás. El tema es que, claro, ellos lo que tienen es que proponen y mandan 25 cosas al mismo tiempo para saturar, y nosotros, en el afán de querer responder todo, porque aparte somos contestatarios, somos de, yo no me callo, esto te lo tengo que responder, y bueno, mientras tanto nos desgastan, y cuando llega la hora de que tenemos, porque yo creo que se están haciendo cosas, lo que pasa es que no se visibilizan, justamente por la necesidad o la vorágine de querer decir no somos como ellos, o sea, de querer limpiar nuestra imagen en el mientras tanto. Pero lo que pasa, o sea, en estos 3 años se siguen haciendo cosas que no se ven, que quedan invisibilizadas completamente por causa de estas disputas de vos dijiste, yo te dije, yo no sé cómo vos, no, yo con vos no voy, miren que yo lo denuncié, ¿se acuerdan que yo les dije? O sea, es como, es todo de palabra, pasa todo por la palabra, pero no, la palabra no construye, simplemente es esto, es el responder permanentemente, porque bueno, ellos son muy hábiles con la comunicación, y nosotros podríamos serlo, pero no terminamos de animarnos a hablar de lo que queremos nosotros. La gente se enoja cuando yo digo que tenemos posgrados en denunciología y lloriqueo. Somos opinólogos, 44 millones de opinólogos. Y el problema es que seguimos hablándole a los convencidos. Sí, claro, hablamos entre nosotros. No tenemos un mensaje para la gente en general. Entonces la gente va a seguir consumiendo toda esa porquería ¿Sí? o todos esos mensajes, saquémoslo de porquería, todos esos mensajes que ven por los medios hegemónicos todo el día. Porque no tiene otra opción tampoco. Porque el medio les da Porque no tiene otra opción, porque lo mismo repite el otro, el otro, el otro. Es un mensaje único. Sí, obvio. Sí, yo me quedo con esta cuestión de la agenda que hablabas hace un rato, Y bueno. de pararnos arriba de nuestra propia agenda y dejar de ser adolescentes, ¿no? Porque me da la sensación que los medios alternativos, digitales, terminamos siendo adolescentes que nos peleamos entre nosotros incluso y no nos promovemos, ¿no? Porque si, no, ¿cómo voy a...? Cada uno está en la suya, y acá me parece que tiene que haber una cuestión comunitaria, colectiva, y sostener una agenda que ya la tenemos definida, como bien lo marcabas vos, o sea, son 6, 7 temas, pararnos por ahí, ir para adelante, y no regalárselos a ellos, ir para ahí, o sea, si nos Sí, mantenemos- obvio. Es que un poco... Es que la agenda, digamos, de la crítica al gobierno está cubierta.
Claro. Es satura Yo no ya, tengo- porque tienen sus propios medios. En la oposición hay 5 medios que critican todo el tiempo, ¿no? Tenés la 750, tenés el C5N, digamos, concentra ahí, porque de hecho le ganan en rating a muchos hegemónicos, ellos tienen más dispersa la comunicación. Suma crónica ahora. Ahora, bueno, Crónica, ponele. Pero, Que agarró esa beta. claro, Porque pero vio que... el nicho ahí. Claro, le bueno, garpa sí. económicamente. Pero garpa. Ahora, ¿cuál es el problema? Es que los otros medios, o sea, lo que un poco vimos nosotros, Homero y Las Anas y toda la historia de Total Normalidad, que es un programa que también se emite acá, es que hay toda una agenda, digamos que de segunda línea, que tendríamos que llegar con algo más propositivo, por lo menos para salir de decir Macri es malo, ¿me entendés? O sea, a mí el otro día cuando vino Martínez Calabrini Ortiz a hablar de industrialización, fue muy interesante, porque la diferencia entre el desarrollismo y la industrialización del peronismo no es lo mismo. ¿Me entendés? O cómo pensar el país industrial, ¿no? ¿Qué modelo de industria querés para tu país? Entonces, porque también te saca, digamos, de la agenda cotidiana que te imponen en sí. Vamos con el tema del presupuesto. Dale. Todo el mundo habló contra el presupuesto del 2019 presentado. Sí. No vi nadie quisiera un proyecto alternativo. Incluso para que no se lo votaran, ¿eh? Incluso para que... Sí, para que quede. Para tener un proyecto alternativo. No, el país así no puede seguir. Esto no puede seguir siendo carnada para los grandes financistas. El proyecto del país que queremos es este, y el presupuesto se tiene que ajustar al proyecto del país que queremos. No. Sí, igual es raro que te aprueben un proyecto de... No quiero que me lo aprueben, quiero Claro, pero por lo menos simplemente que quede mostrarlo, sentado. sí. saber que tengo un proyecto de país. Proponer. Hay una alternativa. Claro. Bueno, Sí, claro. y Claro, otra porque cosa... si no que- tienen razón ellos. Y si Que no, decían, vamos a discutirlo. La chicana Y era si no, esa. vamos a discutirlo, pero bueno, no está bien. discutimos. No, está bien. No lo quieren votar. ¿Y por qué? ¿Qué proponen ustedes a cambio? Y era la chicana permanente en diputados y en senadores fue esa. Está bien, sí. Ahora se la saben todas. ¿Y ustedes qué proponen? Porque no están generando nada. Y nos quedamos en esa, en discutir y no en proponer. Claro. Ahí se ve siempre. Y vos fíjate, y hay otra cosa también que es una crítica, digamos, que se ve, digamos, la poca formación mediática que tiene la dirigencia. Sí, bueno, La muy poca preparación para enfrentar un debate de los medios, ¿no? Yo, el mejor que vi preparado así en esto fue una vez a Daniel Filmus, que fue con una carpetita, ¿no? Entonces te sientan, porque encima tenés poco, estaba en la mesa con Morales Solá, hasta Morales Solá tuvo que ser, él con títulos de Clarín y La Nación, le tapó la boca a su adversario, que no me acuerdo quién era en este momento, pero era uno del PRO. Fue y dijo, no, eso no es así, tú lo dicen ustedes. Con eso le tapó la boca. Hasta Morales Solá se reía. Porque no lo podía discutir. ¿Entendés? Entonces, la poca preparación de nuestros dirigentes, cuando van a los medios, así sean los Van a propios... hacer lo mismo que los otros. no solamente en los medios. Van a también- gritar. Van a hacer lo mismo que Pero los otros. eso te digo, no tiene... Pero cuando los escuchás en el Senado y en diputados pero también algunos pero decís, son "Mamadera", increíbles. y te votamos, papá. Pero son increíbles. Sí, un poco más de formación, un poco más Pues te dejan cacareando te dejan en un como un Es que ellos son provocadores por excelencia. Ellos saben mantener la calma, pues saben que el gobierno... El problema, ¿cuál es? Nosotros dejamos de ser gobierno hace 3 años y todavía no nos enteramos. O sea, lo que pasa es que los que están al frente, los que tienen que saber dirigir el mensaje, no lo hacen como oposición, lo hacen como queriendo retener todavía una cuota de poder del gobierno anterior. Y no pasa por ahí, o sea, no están todavía cayendo en la cuenta de que 3 años después ya no somos gobierno. Yo te voy a hacer una Escuchás a pregunta. algunos subsecretarios de Estado kirchneristas o Sí. directores nacionales y que los escuchás y decís, pero sabes que hace 3 años Claro. que ya no tenés más el sellito, ¿eh? Sí. Y siguen parados de arriba así, pero pará, ahora No somos lo todos entendieron compañeros, vamos a todavía. seguir construyendo. Y esa es una crítica hacia adentro. Nos ¿no? desacostumbramos pues, después de 12 años de ser oficialismo. Ahora ser oposición es como que no terminan de encontrar la manera de hacerlo. Me ¿Qué parece es que el- también qué es pasa un el poco por ahí. oficialismo? ¿Qué es el oficialismo? ¿Tener trabajo? No, ¿Tener un salario? No. No, pero ese es más o menos lo que, Sí, vos, sí. lo que vos decís, o sea, que vuelva
el peronismo, porque entonces ahí yo me engancho otra vez. No, O sea, no. hay un plan, hay un proyecto. Claro, ¿cuál es el proyecto? es- Hay un proyecto económico, Claro. hay un proyecto político, hay un proyecto de Tenemos defensa, hay un formación Es de que proyecto por eso no se siente en cultural y un oposición proyecto. porque lo toman como un empleo. Oposición es ser opuestos al proyecto que está gobernando en este momento. O sea, hacer algo que sea contundente y que sea diferente, pero por una cuestión de modelo de país, no porque me gusta decir que vos estás equivocado y yo tengo la razón. Claro, porque eso es lo que hizo Macri durante 12 años. Vos decías, a mí me gusta el mate, a mí me gusta el té. Pero no importa si le gusta realmente. Era ¿entendés? contrera. Era El constantemente, contra. vos decías, vamos a estatizar o nacionalizar YPF. No, me opongo. Vamos a hacer esto, me opongo. Vamos a hacer lo otro, me opongo. Pero no importaba si tiene una lógica, siquiera con alguna lógica, digamos, de modelo de desarrollo, nada. Directamente nada. O sea, era oposición por oposición. Entonces, ¿cómo cambias esta situación? Formación de cuadros, agenda definida Sí, obvio. y construcción de un proyecto de país, un modelo. ¿Y eso quién lo tiene que hacer? La dirigencia. Para mí... ¿Quién es la dirigencia? No, La- tiene que para mí partir no de es la dirigencia, nosotros. no, Se lo sí, tenemos que nosotros. exigir Bueno, nosotros. Para mí Obvio. somos nosotros en las bases, en las unidades Nosotros básicas, primero. en estos espacios comunicativos, comunicacionales. O sea, no podemos exigir si nos damos el ejemplo tampoco. Si entre nosotros replicamos lo mismo que hacen arriba y terminamos todos discutiendo, a ver, vos tenés más razón, y lo que decía Homero recién, de que mismo en medios compañeros nos peleamos por un público que ni siquiera es una cuestión de números, es una cuestión de a ver quién dice las cosas Sí, a de ver, ¿qué una página manera. tiene más quién es- like? claro, Yo voy a seguir provocando. terminamos haciendo lo mismo Yo, en mi una compañero, escala yo distinta. voy a seguir Sí, sí, provocando. nos encanta. ¿Cuál fue la agenda nuestra, para decirlo de alguna forma, de cara a la cumbre del G20? Ninguna. No, tira piedra. Atajarnos. No, tira piedra, que el modelo económico viene instaurado. Perdón, peor, ser repetidora de lo que decían los europeos que venían acá, Sí. Ujú. las ONG europeas. Entonces, ¿qué? Pero si lo dice ellos, entonces es otro de los grandes problemas que tenemos. Hace Europeizados. 526 años que terminó de desembarcar Colón y nosotros seguimos comprando espejitos de colores. Pero qué lindos espejitos, tienen guay. Algunos sí, otros no. Mirá que los chinos los hacen más lindos. ¿ya? Sí, más barato Y también. también vender espejitos, ¿eh? Sí, claro, bueno. Pero el problema no es que ellos lo vendan. Nosotros los llamamos para comprárselos. Claro. Sí, te pagamos más caro, pero te los compramos Sí, igual. obvio. Sí. Malo es el vos gringo que nos compra. Y si vos vas y recorres el asesoramiento de los gobiernos progresistas de América Latina, siempre hay algún europeo vendiendo espejitos y haciéndole daño al país, en definitiva. Creo que es una forma, y volvemos al principio, de la pérdida de pensamiento crítico latinoamericano, de olvidarse de aquellos que pensaron en América Latina en serio, y no necesito hablar de Bolívar, de San Martín, puedo hablar de Mariátegui, puedo hablar de una cantidad de pensadores argentinos que fueron nutriendo todo ese vacío quizás que había dentro del pensamiento peronista incluso, ¿no? Sí, sí. Ujú. O sea, fueron haciendo el pensamiento. Y está todo sepultado, o sea, compramos espejitos colores que son Sí, más baratos. Y es más, como si acá en muchos de los pensadores latinoamericanos son muy consultados por los europeos. Porque encima esa la paradoja. Pero a nosotros nos gusta porque leer los más a tipos- Foucault. Bueno, Pero- hay que leerlo a Foucault. El tema es que sí, lo que lo pasa es tenés que que falta la otra contrastar. parte. Yo lo Tenés que pensar desde acá. Me reía porque en el diario público.es, un diario supuestamente pro Podemos en España. en Ujú. España, sale una nota de un catedrático que dice izquierdista, algo así, el título no era ese, pero más o menos es así, izquierdistas, déjese de joderle a la Boaventura. O sea, no piensen más. Nosotros ya le damos todo hecho. Es que ya está todo escrito Ya está todo también. escrito. No, no está todo escrito, mi cielo. No está todo escrito. Para cada época tenés que cambiar la escritura. Pero todavía no avanzamos, ese es el tema. El problema es que todavía seguimos comprando espejitos de colores. Y no digo que Boaventura sea malo o bueno, al revés. Yo leo a Boaventura permanentemente, a Samir Amin, lamentablemente no escribe más, pero una cantidad de gente de otros países también o de otros continentes, porque es necesario. Porque el pensamiento crítico latinoamericano está casi muerto. O enterrado, porque quizás no esté muerto, pero lo enterraron igual, lo invisibilizaron, o lo invisibilizamos.
Sí, también. Entonces cuando aparece algún muchachito de 30, 40 años opinando, eso hay que darle real, se está jugando, se está dando pensamiento. Entonces dicen, eso ya habló fulanito de tal. No importa que haya hablado. Habló hace 40 años cuando las condiciones eran totalmente diferentes, Ujú. donde el mundo era diferente. Si quizás el rescate lo rescata de otro. Ojo, Sí, lo resignifica, ¿no? lo que sí, Claro. hay una cantidad de cosas que para poder nutrirte tenés que haber leído a todos esos pensadores. Pero no tiene, entonces estamos atrapados en que los que opinan sobre tal tema son 2 o 3 personas, uno en Brasil, otro en Argentina, otro allá. Los otro más. eruditos. ¿Eh? Los eruditos. Los eruditos que escriben sobre cualquier cosa. Yo estaba esperando que escribiera sobre fútbol también, ¿viste? Porque No. Sí, bueno, nosotros. Nos falta eso. Mirá lo que hicimos nosotros. Uno de los chicos que viene acá, que es el pájaro Kenny, que hoy no vino, el otro día, para explicar la ley de semilla, retoma el pensamiento de Kush para entender, digamos, la ley de semilla. Y eso estaba bueno porque se resignifica, ¿no? O yo cuando había leído Kush me parecía un tipo que, bueno, este tipo está totalmente loco, está bueno, pero me parece impracticable. Pero cuando tiene que explicar la ley de semilla, criticando el modelo sojero y el monocultivo, lo retoma. Entonces, ¿qué pasa? Me hizo releerlo de nuevo. ¿Qué pasa? Ahora sí lo entendí. Claro. Bueno, entonces voy a lo que venía desde el principio para redondear un Dale. poquito. Yo creo que el problema de las izquierdas o el progresismo latinoamericano no fue la derrota electoral, sino la derrota cultural. Sí. Ujú. Las preguntas cuándo perdimos. Si perdimos en 2015 o en 2013 o en... Fuimos perdiendo, Claro. batalla tras Progresivamente. batalla tras batalla, y país por país, y continente en general. Desde que antes el pensamiento crítico o lo cultural venía de Cuba en los años 60 y pico, ahí se fue degradando y últimamente hemos perdido la batalla cultural directamente. Ellos imponen la cultura y nosotros seguimos atrás diciendo que es una miércoles. ¿Y del caso de Bolivia? El caso en Bolivia es un caso muy sui generis para mí. No es un país similar a ningún... Bueno, ningún país es similar a ningún otro, ni pero ninguna revolución es exportable No. a ningún lado. Pero yo temo de que le va a ser muy difícil la reelección a Evo. Ya se la aprobaron. Sí, pero no se la votaron. No. Es muy difícil. Hay un desgaste de gobierno permanentemente. Ajá. Y es otra demostración de que no se construyó sucesión, no se construyó nada. Y García Linera tampoco es bien visto por la No, comunidad, es blanco. ¿no? Claro. Es blanco e intelectual, peor todavía. El problema es que estamos en el mismo problema que siempre. O sea, la falta de continuidad o de posible continuidad. Tenés en Uruguay, país donde viviste vos hasta hace poco, se peleaban por la presidencia un señor que va a cumplir 80 años, otro señor que va a cumplir 80 años y otro señor que va a cumplir 85 años. Sí. Estoy hablando Pero de que gane la Cabrera. juventud. Claro. Sí. Entonces, vos mirás, entonces eligieron como posible candidato a un señor que es joven, tiene 56. Está un pendejo. Pero, ¿por qué? Por esa incapacidad de los dirigentes. O sea, formaron cuadros tienen de diputados que le dicen cuándo tiene que levantar la mano, porque no le dieron libertad para nada. Sí. Pero todos estos que durante muchos años hablaron de revolución y le hicieron, intentaron hacerla incluso, hoy están hechos los viejos cagá. Bueno, pero así les está yendo también. Ahora Así por en eso, este y es momento otro están teniendo problema. tremendo Claro. problema en el gobierno en Uruguay. No, bueno, lo que pasa es que ya no puede decir que es un gobierno de izquierda. Claro. No, es que nunca se quisieron definir tampoco como... Siempre No, quisieron jugar ahí en el medio y... Bueno, ese ya. es, Ya desde el momento que le permitieron a Sendik que renuncie por $500 de una tarjeta corporativa que gastó... 326, por favor. Perdón, disculpe. Así cambió. En calzoncillos en el free shop. Desde el momento que no lo apoyaron institucionalmente y le permitieron al vicepresidente de la República, votado y- Ese es el acto de corrupción, mientras se taparon Es otros muchos actos de corrupción, lógico. como el de Pluna y demás. lógico, pero con esos hicieron la gran limpieza de la República. Pero tampoco y fue simplificaron. sancionado, ¿eh? No. Renunció, pero no lo sancionó el Pero desde partido. el momento en que permiten El Frente que no lo sancionó. renuncie, ya está, no tenés más poder.
Claro. Lo entregaste Y ese- en manos de los que le pidieron Claro, la cabeza y al ese piso. era el candidato más o menos joven, tampoco está joven. Era el que tiene le iba a 50 y algo. suceder, sí, Claro. pero Ujú. Y hijo un de tipo Sendí. que estaba bien con Tabaré, estaba bien con el Pepe, o sea, un tipo que... Andaba. Pero acá, por ejemplo, Cristina le dio lugar a los jóvenes. ¿A qué? A un Allá. Bueno, sí, obvio. Pero había lugar. Tienes el Ministerio de Economía desde un pibe de 40 años. Sí, Mm, sí. Intentó con Lustó en su momento, que bueno. bueno, pero ¿qué El hicieron? problema es que todos ellos están formados en el exterior y con todas las ideas neoliberales. Esa es otra cosa que no tenemos en consideración. O sea, creo que hay que hacer un lavado Sí, bueno, previo. Recalde estuvo en la línea, bueno, Recalde de los jóvenes. ¿Quién? Recalde. Mm. Claro, bueno, sí, Hubo ahí pero como- Está bien, hubo un recambio generacional. a ver, la dirigencia, Es los cierta jóvenes dirigencia. se pudieron formar, ¿no? No se formaron. No, Bueno, falta es el formación. problema, es el problema que Y se dieron Ahí para cuenta abajo. tarde. ese problema que suscitó la muerte temprana de Néstor, ¿no? Yo lo que sentí. Tuvieron que levantar a estos pibes que todavía le faltaba. Néstor era un Yo no digo poco. que lo levantes y ponerle a alguien al lado que lo guíe. Claro, bueno, sí. O sea, un tutor, alguien que diga, mirá, pibe, que esto... Falta de doctrina también, falta a ver, ¿cuál es el compromiso? ¿Por qué Me estás estamos hablando- acá? ¿Qué es lo que estamos ¿Qué edad haciendo? tenés vos? Porque ya hablarme de doctrina es como si tuviera 75 años. A veces parezco 31. Está disimulando, ¿no? Bueno, pero no Sí, está es joven falta- promesa. Es falta de doctrina, es falta de principios, sí, es claro. falta de... Es todo Y negociable. falta de compromiso también con el proyecto nacional, porque también un montón... ¿Cuál es el proyecto nacional? Bueno, pero no había, pero no lo supieron explicar. Ah, bueno. Yo creo que lo había, yo confío y tengo fe en que lo había, y que había un proyecto nacional y un pensamiento hacia adelante de construir soberanía, de construir independencia. El tema es que no lo supieron explicar, y cuando lo quisieron explicar ya era tarde, porque ya había, por encima de la doctrina, había fanatismo. Y si primero está el fanatismo, y no es a la doctrina, no es al proyecto, sino al que encabeza el proyecto, o sea, si es individualista y personalista, y perdés de vista lo que quiere esa persona, lo que te está proponiendo. Entonces, cuando esa persona se tiene que correr, o se corre, o no quiere estar, o no puede estar, ¿qué es lo que te queda? ¿De qué se agarra el fanático si no es de la figura? Entonces, lo que faltó para mí es eso. O sea, cuando quisieron, por ejemplo, cuando hicieron la Universidad Arturo Jaureche, hicieron el Día del Pensamiento Nacional en honor a él, o sea, que empezaron a bajar línea de pensamiento nacional argentino, y ya estaba muy agitada la cosa, ya estaba como muy efervescente todo. Ya fue como un, no sé, un manotazo de ahogado en ese Estaba sentido. Ernesto Villanueva ahí. ¿Cómo? Estaba Ernesto Villanueva ahí. Ah, no sé, yo de no la conozco a universidad. nadie. Creo que es el rector de la universidad, sí. No sé, yo Sí, fui a la bueno, de Lomas. hoy vi un No, tema no. de la Jaureche que la quieren, o sea, los maestros, La están los desfinanciando. docentes no cobran los sueldos. Sí, Sí, sí. como varias universidades del A casi conurbano. todo ¿no? lo del, Sí, claro. la van a seguir asfixiando, van a intentar Pero asfixiarlo. ¿sabes qué? Yo tengo fe que toda esa estructura que se generó, digamos, de todas las universidades, y toda esta crítica también, porque el kirchnerismo ha sido una excepción, como fue el peronismo en el 40 y pico, en la historia, digamos, de la Argentina, según yo lo pienso. Y yo creo que se ha generado un montón de estructura, ha vuelto un montón de gente a la política, sobre todo los jóvenes. Han vuelto un montón a la política y ahora, en estos últimos años, he visto un montón de chicos que tienen que volver ¿a qué? A la doctrina peronista, al Jaureche, Volver a porque, leer. ¿sabes qué? No, es que nunca lo habían leído. Entonces tienen que empezar a buscar explicaciones Porque de era qué es lo que sufici- ocurre. Es que era suficiente con la fe. Claro. Era suficiente Entonces, con confiar en lo que hicieran. Si me dicen que tengo que ir para allá, está bien, porque confío en que yendo para allá voy a hacer lo que tengo que hacer. Es otra pregunta, discúlpame, una preguntita nomás. ¿Es posible hacer un frente nacional? ¿O vamos a seguir anclados en que somos peronistas unos y los otros son zurditos? No, ya está pasando. No. Sí. Bueno, sos optimista, me parece. Soy recontra optimista. Pero Si para no, eso no hubiera necesitas- venido. para eso necesitas un proyecto de país. Llegué en la Para semana eso que el necesitas dólar un- se disparó de 16 a 22 pesos y dice, hola, ¿qué tal? Vengo a trabajar, vengo a hacer cosas, no sé, ¿qué hago? ¿Dónde voy? Si no fuera optimista, estaría en Uruguay. ¿Qué quiere decir? ¿Que los uruguayos son todos pesimistas? Además, no. Un juego de palabras, un juego de palabras. Además, pero allá estaba mucho más tranquilo, institucionalmente es mucho más estable Uruguay. En No algunas pasa cosas. nada. No pasa nada. No, Yo creo que pasa sí, con creo que es delay. posible tener creo que hay que ir por ahí, por un movimiento nacional, popular, Pero tiene que haber un proyecto y de país. federal. Claro. Pero la pregunta es,
ante el proyecto de país, ¿se construye el Frente Nacional o el Frente Nacional tiene que construir el proyecto de país? ¿O van en paralelo? No sé, yo jamás entendí lo del cuento del huevo y la gallina. Para mí fue la gallina que Yo puso, no estaba. que nació de, no sé. No, yo lo que me quedaba como ahí pendiente esta cuestión de que comparto tu análisis de lo que pasó en el kirchnerismo, pero creo que hubo una burocratización de la militancia, Sí, esta también. cuestión de muchos militantes entrando al Estado, y un aburguesamiento profundo de la dirigencia, Sí. donde se olvidaron de dirigir y, bueno, tengo el auto, tengo la casa. Y tengo Se acomodaron, hicieron como, bueno. Y eso hizo que durante mucho tiempo yo desde adentro, como militante y demás, como que un abandono. Un abandono de la Sí, política, también- un abandono de la lucha. Uno decía, Hay bueno, una palabrita linda que trae un aburguesamiento de la militancia. Pasamos a ser funcionarios, pasamos a Claro. tener corbata Claro. y saco. Sí y no nos formamos. claro, y la falta de formación de, Falta de de formación. estudio, lectura, debate, discusión. Digamos, discutamos, a ver, no estamos de acuerdo, bueno, a ver, si va por acá o por allá, discutámoslo. Vayamos a la fuente, a ver qué hacemos. Generar consenso. Veamos. Yo creo Parece muy que... bien. O sea, el único problema es que si vos llamás para generar conceptos a los mismos dinosaurios de siempre, No. no vas a generar ningún concepto nuevo. Consensos. 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 Está bien, me parece muy O bien. sin censo, depende. Que viene incenso, que venga. Sí, ¿saben qué? Quiere Vamos... venir censo. Tiene que venir, que venga, que venga. Exactamente. Vamos a una tandita, un tema. Vamos a llamar a Débora, que nos va a contar su experiencia en Brasil piedras. con desacato, y también nos va a contar de las piedras. Y obviamente vamos a entrar en debate con Aram. Y también porque de eso se trata la comunicación, ¿no? Tratar de buscar lazos y tratar de encontrar a quién comunicar también, ¿no? Porque esto también es un tema. Y yo creo que con eso el aburguesamiento tiene que ver con que empieza a tomar la agenda, digamos, que te propone la derecha, que es que la sociedad quiere paz, trabajo, comida, ¿no? Que Toleremos, esa todo, tenemos que ser viste, tolerantes. esa sociedad de tolerantes. Sí, por eso es dicho fácil. Claro. Claro, exactamente. Bueno, hay que ser hay tolerante. tolerar al poli que va. Pero- Si esos son los valores, si esos son los valores que nos imponen, entonces bueno, es lógico, digamos, al no poder cambiar la matriz comunicacional, no poder cambiar la matriz productiva, al no tener objetivos de largo alcance de un país, de pensar el país, digamos, en un contexto regional como sudamericano, se genera mucho cipayo de maceta, digamos, entonces eso te limita, te limita. Pero bueno, vamos a una tandita, a un tema y ya volvemos a Salgan el Sol. Quiero mandar, antes que nada, saludos a Viviana Sandra Baza, que dice que hemos armado un lindo debate en su casa, que gran programa. A Natalia Velázquez, que dice que se lo perdió, pero estamos al aire, puede escuchar. A Gustavo Napoli, a mi profesor Gustavo Mayo, que lo vamos a tener el jueves que viene aquí. A Octavia Yauro, a Juan Que digan Cinguita, si son kirchneristas. a María Laura, sí, todos son todos kirchneristas. A María Laura Farisco. Son todos Bueno, cucas esos, son todos cucas. ya volvemos, no se vayan. Radio H. 4, continuamos aquí en Salgan el Sol. Estamos en comunicación con mi amiga Débora Mavaires. Te saludan Gustavo Paula, obviamente, Homero Bonafé, Homero. Romina Rocha y Aram Aronian. Decí los nombres. Hola, ya está. ¿cómo están todos por ahí en el piso? ¿Me Muy extrañan bien. mucho? Sí, ¿Me vos. extrañan mucho? Sí, la verdad que sí. Ya Bueno. estoy cansada de estar fuera de órbita, la verdad. Volvé, Débora, te extrañamos. Sí, volvé. Vuelvo. Si todo sale bien, el jueves que viene estoy ahí. Perfecto, muy bien. Escúchame, estamos acá hablando con Aram, que es uno de los fundadores de Telesur y, bueno, periodista. Bien. Tipo muy interesante, venimos hablando ya, recorriendo, digamos, Latinoamérica comunicacionalmente, y vos tenés una experiencia Sí, ahora, de la semana pasada, digamos, de un proceso comunicacional muy interesante, y contanos qué fuiste a hacer a Brasil. Fresquito. Mira, se los traigo así para que vayan viendo, porque a veces nosotros nos desilusionamos, ¿no? Porque decimos, ¿cómo se le ganan a estos monstruos de la comunicación, estos tipos que son corporaciones? Bueno, uno de los ejemplos los está dando Santa Catarina. En realidad yo fui a Brasil el 26 de noviembre, fui invitada porque el Consejo Deliberante de Florianópolis, que es la capital del estado de Santa Catarina, instaló un frente municipal antimonopolios mediáticos que fue aprobado por amplia mayoría en un
se llama Cámara de Vereadores, vendría a ser como los legisladores de Florianópolis, que tiene mayoría de derecha. O sea que hasta ellos se dan cuenta de que hay que buscar una alternativa. Entonces votaron a favor de este Frente Municipal Antimonopolios Mediáticos. Y fue una derrota para el Ejecutivo Municipal, que es aliado de Michel Temer. Y también, obviamente, esto pone en alerta, ¿no?, a las principales empresas de comunicación de allá, que son Globo, Record, SBT y Bandeirantes. Sí. Son las 4 más fuertes. Por lo menos tienen 4. Nosotros tenemos uno solo que se repartió el mercado. El tema es así, se venía discutiendo desde hace varios años y nunca habían logrado concretar la aprobación. Bueno, esta vez, por suerte, se logró. Y también, hay que decir la verdad, esto es gracias al dirigente del PT, Lino Pérez, que es el vereador, el concejal, vendría a ser de Florianópolis, que se movilizó por esto, y al portal de Zacato y a todas las radios comunitarias, porque Santa Catarina es el lugar donde más radios comunitarias hay. Hay 170 radios comunitarias. Ustedes imagínense que creo que en la zona de Río de Janeiro y todos esos lugares más populosos, Brasilia, no llegan ni de casualidad a ese número. Entonces tienen muchas radios comunitarias y todas absolutamente desfinanciadas, todas con mucho esfuerzo de quienes las sostienen. Entonces no es un tema menor, porque estamos hablando de millones y millones de reales en pauta oficial que se destina a las corporaciones que ni siquiera pertenecen al Estado de Santa Catarina. Es decir, no dan trabajo en Santa Catarina. Entonces, bueno, esto se logró imponer y Florianópolis tiene su Frente Municipal Antimonopolios. Pero ¿qué pasa? También lo lograron en la Asamblea Legislativa de Santa Catarina, es decir, con los legisladores provinciales. El diputado también del PT, Dirceu Dresch, así se llama, logró aprobar por un pelito, pero lo logró hacer el mismo frente provincial. Ambos frentes van a tratar los mismos problemas, pero institucionalmente tienen diferente jerarquía a nivel nacional. Por eso era necesario hacer los dos frentes, tanto el estadual como el municipal. Santa Catarina tiene 295 municipios. Son muchos, pero a la vez son populosos, pero no tanto. O sea, no llegan a ser, no sé, San Pablo, que tiene 50 millones de habitantes. Creo que ellos tienen 5 millones en total. Así que bueno, 5 millones hay 170 radios comunitarias, pero todas, ya te digo, el problema que tienen es el desfinanciamiento. Entonces terminan siendo que la gente que tiene esa radio tiene que trabajar de otra cosa para poder vivir y solventar la radio, y terminan a lo mejor alquilándose el espacio a un grupo evangélico, por ejemplo, como pasa acá, ¿no?, que hay canales de televisión incluso que le alquilan el espacio a un grupo evangélico. Entonces, bueno, se dan cuenta que necesitan de alguna manera sostener este derecho humano a la comunicación, y lo hacen a través de estos dos frentes. No es, ya te digo, fue un acto bastante importante, fue un acto importante en los dos ámbitos, aunque el de la Cámara de Vereadores en Florianópolis fue boicoteado por la derecha, porque no querían que se hiciera la presentación, querían sacar la ley y que nadie se entere. Entonces nos estuvieron esperando un buen rato porque se les ocurrió tratar ese día una cosa del presupuesto, demoraron 2 horas, y con lo cual, bueno, después se quedó menos gente también para el Consejo Deliberante, ¿no? Pero bueno, lo pudimos presentar igual y estuvimos ahí cosechando algunos aplausos, estuvimos haciendo un poco de lío y valió la pena. A mí me gustó estar ahí. ¿Te sentiste bien? Sí, no, muy bien, me atendieron muy bien, tanto a mí, a Nora Beiras, que también estuvo ahí. Sí, te vi la foto. Sí, hay un montón de fotos que andan circulando. Ustedes no saben la humedad que había en ese lugar. En Florianópolis hace mucha humedad, había bastante calor también, así que los pelos eran un desastre. Quiero fotos de esos pelos. No, ya las habrán visto. No, la vi en una foto. Es un desastre. Aram se toca la calvicie, digamos. No había manera de bajarlos, porque encima los enchufes allá son de 2 patitas.
Sí. Entonces yo no tenía cómo enchufar el secador de pelo, por lo tanto era bueno, que sea lo que Dios quiera, salía a la calle. El rodete es la solución a todo. No llega, tengo el pelo medio corto, no me llega, ya lo intenté, te juro que intenté todo. Pero bueno, me van a ver un poco despeinada, que le van a hacer, es lo que hay. Bueno, niña, ¿qué recoges de todo lo que viste, de lo que pasó? Mirá, en un momento, por ejemplo, estábamos esperando que nos vengan a buscar en una plaza. Sí. Allá hay dos cosas que tienen que a mí me gustó mucho. El compre local, Ajá. ellos defienden mucho el trabajo local. Y la caipirinha. Sí, por ejemplo. Y también hacen ferias de productores orgánicos. Ujú. Y hay mercados incluso que venden los productos de pequeños productores directamente. Entonces protegen mucho al productor local y le dan mucha importancia a lo orgánico y a tratar de contener y sostener a sus pequeños productores. Eso me gustó. Y mientras estábamos ahí esperando, se nos acerca una señora que tenía un puesto en la feria esta orgánica, que ella vendía quesos, y yo no entendía lo que hablaba, porque yo más o menos puedo entender cuando me hablan en portugués, pero no entendía porque la mujer era francesa. Entonces, en una francesa, hablando en portugués, Con una te imaginas argentina, que así, genial. no la entendí mucho, pero por suerte mi acompañante sí. Y lo que decía era que venía a felicitarla por la remera de desacato, dice no a la homofobia, no al machismo, y una serie de cosas más. Bueno, ella venía a felicitarla por la remera, decía sobre todo en estos tiempos, que ella estaba muy preocupada por lo que se veía en Brasil, porque unos amigos de ella, por ejemplo, habían estado viajando en el sur, en Río Grande do Sul, y dice que como eran rubios y de ojos claros, la gente cuando pasaban les hacía la señal de Hitler. Y la verdad que eso decía a mí, que vengo de Europa y que sé lo que fue la guerra y sé lo que sufrió la gente, dice la verdad que me conmueve demasiado, no tolero eso en este país, dice que siempre fue un país de paz. Entonces, bueno, hay gente que tiene mucho miedo realmente. Y la otra cosa que sí, que me sorprendió, porque si bien uno sabe que las iglesias evangélicas o estas pseudo iglesias están por todos lados, en un momento salimos a caminar donde yo estaba parando, hicimos 3 cuadras y vimos 5 iglesias, de las cuales 2 tenían más o menos aspecto de ser un templo o algo así, que son las más poderosas. Y después había casas modestas, muy modestas, donde vive gente, que arriba le habían puesto un cartel, iglesia de, no sé, de lo que se te ocurra. Y funciona como iglesia evangélica, tienen 2 sermones que dan en la semana, y funcionan. Pero no solamente eso, sino que me dijeron que se llega al extremo de que en los avisos clasificados se venden las iglesias. Ah, sí. Se vende ¿A la cuánto propiedad, cotiza la iglesia esta semana? y no pregunté, pero Ese era el dato, Débora. claro, venden la propiedad con la iglesia y la cantidad de fieles. El fondo de comercio, ¿vale? Es una cosa de loco. La verdad que tendríamos que ir allá para hacer negocio, muchachos, porque Yo te hago en las redes, dale, vamos. sí, tendríamos que hacer algo así, porque de verdad que fue muy loco, porque no tenés que tener nada. Después la otra cosa que me enteré, que también me sorprendió, que en el sur, casi en la frontera con Argentina, hay, por supuesto, unas barriadas bastante pobres, y donde están viviendo muchos haitianos. ¿Cómo llegaron los haitianos? No sé, estoy investigando en esta semana, me voy a poner a investigar a ver cómo llegaron los haitianos al sur de Brasil, porque no lo entiendo. Y justamente por eso me puse en comunicación con una chica que ya quiere aprender a hablar castellano, justamente por este motivo, ¿no? Porque los haitianos hablan en castellano. Mirá, Aram te quiere hacer una Sí, cómo no. acotación. Hoy hubo una migración bastante grande en los años pasados de haitianos que fueron a instalarse en Brasil y empezaron por Recife y llegaron hasta el sur. Pero Bueno. son algunos miles y casi todos ya tienen la cartera de identidad, como dicen ellos, brasileña. Entonces son una comunidad que ya está integrada. Yo pensé que eran algunos que habían llegado últimamente, porque también hay... No, nadando es lejos. No, ya sé que no, pero me refiero a que justo habías leído en esta semana que Soros estaba financiando una propuesta que es que saquen la frontera entre Haití y República Dominicana para que todos los haitianos puedan pasarse a República Dominicana, porque él necesita explotar oro, cobre y plata
y necesita que el país quede lo más vacío posible porque van a contaminar a lo loco. Así que está fomentando justamente el éxodo de los haitianos. Hay 4.000 en Chile también. Sí, sabía que en Chile había una comunidad que habían llegado después del terremoto. Así que bueno, este señor Soros está vaciando los lugares que le interesan vaciar, ¿no? Ya vimos la caravana esta que va para México, de hondureños, así que por eso me interesaba el tema, por eso quería averiguar un poquito cómo habían llegado a esta comunidad, que por supuesto siguen siendo muy pobres en el sur de Brasil. Pasale el dato de la Casa Rosada, a ver si la vacía también. Sí, vos decís, no, estaría bueno. Vení, llévate al gato, que nos sobra el Michi, nos sobra Michi Food. Bueno, Débora, bueno. te agradezco que nos hayas atendido y que que salgas bien de todo lo que está pasando. Gracias. Y te esperamos acá, obviamente, el jueves que viene. Y Sí. bueno, te quiero mucho. Gracias. Yo también. Eso sí, no esperen que lleve nada porque estaba carísimo. Ya les aviso. Si están tratándome bien, porque piensan que voy a llevar algo, olvídense. Unos garotos del Walmart. La relación es de 10 a 1. Así que saquen la cuenta. 10 pesos, un real. Créanme, ni a mi familia le traje nada. Le dije, lo lamento, es lo que hay. Encima en el aeropuerto también intenté comprar, aunque sea una taza. Claro. Y digo, bueno, 10 reales, está bien, es razonable. No, eran 10 dólares. No. Tenés unas piedras que decimos que sacaste de la playa. Sí, ¿Sabes que no hay piedras en la playa? ¿Me puedes creer que no hay piedras ni caracoles? Se están comiendo todo. Se están comiendo todo, no, está buenísimo, la verdad que es muy lindo lugar, me la pasé muy bien, me trataron muy bien, pero bueno, no esperen nada, ya saben. No importa. Débora, te mando un abrazo grande, querida. Dale, un beso grande y un beso grande a toda la mesa. Fuerza, de nos vemos. Fuerza. Chao, hasta luego. Débora Mavaires, en Sagan al Sol y bueno, vamos a retomar ya la recta final, quedan 10 minutitos. Aram, ¿cuál fue para vos? ¿Por qué gana Bolsonaro en Brasil? Un poco por todo lo que dijimos, por todo lo que dijimos, pero ¿cuál es el discurso que tuvo? ¿Qué viste vos? ¿Cuál es la crítica? El discurso es el discurso de la nada, el discurso de llegar a ir para adelante, el tipo que es capaz de hacer cosas y ante una masa que se suponía. ¿Cómo llega Lula al gobierno? Llega de la mano de los movimientos sociales y de un partido que se formó en San Bernardo do Campo, que fue el PT, que fue creciendo hasta... podemos decir que todavía sigue siendo mayoritario en Brasil. Pero, una alianza. Pero la gran capacidad que tuvo también desde el gobierno fue desarmar todo el entramado social, cooptando muchos cuadros para los gobiernos y desarmando la calle. Cuando tuvo necesidad que salieran a la calle, no había nadie para salir a defender a Dilma. Por ejemplo, la Central Unitaria de Trabajadores estaba desarmada, o sea, todos los movimientos sociales quedaron desarmados. No hubo necesidad de utilizarlos. Y además le mataron a un par de dirigentes sociales, que eso también... No, bueno, eso es permanente, sobre todo de dirigentes del MST, o sea, Ajá. Lo van liquidando a medida que avancen. Ahí no ha surgido mucha cosa en los últimos años, hay un elemento interesante de gente joven, como la candidata vicepresidenta de Haddad, como bulos, como gente del interior del país, sobre todo del nordeste, que son los que todavía están resistiendo, para seguir con la palabrita. Sí. Y creo que hay un vaciamiento de lo que es el ideario y demás, o sea, no se han puesto al día con todo eso, sobre todo en momentos donde el sindicalismo está en retirada o está vapuleado laboralmente, sobre todo, y más ahora con el gobierno, con el golpe militar, vapuleado también de otras formas, donde el trabajo escasea y donde, si bien el gobierno del PT le dio de comer a 36 millones de gente que antes no comía, eso no basta para 12 años de gobierno, donde no se cambiaron las estructuras, donde O Globo siguió siendo la dueña de la comunicación, ahora va a tener que discutirlo con la red de Record de los evangelistas, y creo que el hecho de creer en el hombre providencial nos ha hecho mucho daño a toda América Latina. Sí, lo que pasa es que la construcción de
del líder, digamos, de América del Sur, ¿no? El caudillismo y esas cosas es como tradicional. Es un gran verso también. ¿Sí? Yo creo que sí. Yo creo que es históricamente probable. Pero yo no estoy en contra de eso, a mí me gusta. Yo creo que son distintos tipos de caudillos que han surgido en distintas épocas. Y creo que es también una forma de denostación de todo lo popular bajo el mote de populismo, que es todo aquello que los gringos no entienden, se llama populismo, y donde han surgido gobiernos que realmente fueron revolucionarios, como el de Getúlio Vargas en Brasil, o como el de Juan Domingo Perón en Argentina, como el de Velasco Alvarado en Perú, para ir un poquito para atrás, y creo que yo no estoy seguro de que atrás de Bolsonaro esté el poder fáctico brasileño, las grandes empresas. No estoy seguro. No estoy seguro tampoco, que les conviene, sí, sin lugar a dudas. Habría que matar al PT. Pero que tampoco estoy seguro que los militares estén totalmente con las barbaridades, de acuerdo con las barbaridades que dice Bolsonaro. Cuidado, que ahí hay una doctrina militar que viene después del golpe, de Golberí, de Couto y Silva. Y él no es representativo de eso. Él no es representativo de eso, ni Moura tampoco. Lo que pasa es que a mí lo que me pasa a mí particularmente con el tema de Bolsonaro y con lo que nos está pasando a todos acá es que ya no habla de política Bolsonaro, y es lo que hacen acá. No hablan de política, hablan de lo... Bolsonaro habla como el vecino de la esquina. Doña Rosa. Habla como habla en su casa, diciendo las barbaridades que diría en su casa. Trump tampoco. Pero Trump es estratega, es proteccionista. Trump es mucho más vivo porque es empresario, cuida la empresa, o sea, más allá de nuestras concepciones sobre él, ha levantado la industria en Estados Unidos, o sea, a los Estados Unidos le ha hecho bastante bien la dirigencia de Trump, claro. Cosa que no va a pasar con Bolsonaro, porque Bolsonaro va a hacer pelota toda la industria brasileña, porque él le va a regalar la industria brasileña. Por eso la va a hacer pelota. Bueno, acá pasa más o menos lo mismo con la detención de Roca, por ejemplo. Claro, pero ¿por qué? Porque empiezan, pero porque no hacen política, hacen comunicación política, pero no hacen política. O sea, hablan como el vecino, porque y para mí eso es mucho más populista que lo otro. ¿Por qué? Porque a nosotros, ¿qué nos pasó? En un momento llegó que era tanto lo que se tenía que comunicar de parte de lo que estábamos haciendo como gobierno popular, que se puso, como estabas diciendo vos, muy burocrático, muy institucionalizado, muy correcto, una cosa muy estructurada, muy y aburrida también. Aparte en una sola persona. En una sola persona, depositado todo en eso. Y nos olvidamos de hablar como pueblo, de hablar como el vecino, de hablar como hablaba Néstor, que Néstor le hablaba a la gente y no tenía reparos en salir y meterse entre la gente, escaparse de la seguridad, abrazarse, hablar, ser incorrecto. La incorrección política es lo que hace identificar al pueblo con su líder. Y en este momento Bolsonaro es mucho más representativo del pueblo brasileño y de lo que necesita el pueblo y de lo que hablan los vecinos que cualquiera de los otros candidatos que salieron. Primero, con consignas demasiado románticas, demasiado amorosas, pero que no resolvían la cuestión de fondo, que en Brasil es la inseguridad y la falta de trabajo. Entonces, propuestas de, sí, vamos a darle de comer a los pobres. Sí, bueno, pero el pobre no necesita comer, necesita laburar. Necesita salir de su casa en una favela y que no le maten al pibe cuando está en la puerta de su propia casa. Sí, casualmente le habla al tipo que tenía el narco en su casa, le dice, yo a ese le voy a mandar bala. Entonces, ¿qué pasa? Lo tiene ahí, ¿viste? Lo tiene ahí, está conviviendo constantemente. Yo creo que no es algo que haya surgido así, yo creo que es algo preparado, que es todo un libreto. Incluso si ustedes ven... jamás fue un debate de televisión. Generalmente la declaración la daba una televisora con un celular adelante donde iba leyendo el guión, o sea, no tiene ni siquiera la capacidad de dar un discurso. Pero Bolsonaro, los 10 años que fue diputado, hablaba igual. Sí, no hablaba. Por eso sí, hablaba. Lo que hablaba era, matamos a este, matamos al otro, O sea, hace lo mismo, pero a gran escala. La gran pregunta es, ¿quién va a tener el poder en Brasil? Israel. Puede ser. La bandera se abraza, yo creo que se baña con la bandera de Israel. Bueno, se hizo un gil como bautizar como el Mesías. Tita. Es más, el otro día cuando estuvimos hablando con Juan Tangari, ¿te acordás que había de hecho que el puntazo que le pegan, que sin sangre y todo, es justamente en el costado donde a Jesús le clavan la lanza? O sea, tuvo una simbología tremenda. Tremenda.
Y ya Es para el mártir. ir terminando, sí. Adán, ¿cómo viene el año que viene? ¿Cómo lo ves? Tranquilo. Yo lo veo con un arriba nervioso y un abajo que se mueve, dijera Mario Benedetti. Él habló del año 69, no del 2019, pero más o menos es aplicable. Creo que en América Latina se abren varios procesos electorales que van a decir hacia dónde vamos realmente. Uruguay, Argentina, Panamá, Bolivia, y se me queda El Salvador, creo que se me queda alguno por ahí por el camino, pero marcan luchas, marcan combate de ideas quizás, o de personalidades, o de líderes, y con algo que no termina de cerrar, es que es la crisis enorme del capitalismo, que trae sus consecuencias, y nosotros somos el penúltimo orejón del tarro y recibimos casi todas las consecuencias y no los beneficios, en un país que está endeudado por siglos y siglos. Creo que para poder salir de esto se necesita un proyecto de país, una confluencia más allá de vamos para adelante. Y también se corre peligro de perder, que la izquierda o el progresismo pierda en Uruguay, que pierda en Bolivia. Está todo eso dentro del ajedrez de lo que viene. Yo creo que lo principal que habría que hacer en América Latina en este momento es rearmar el tejido social y los movimientos sociales, es empezar a construir nuevamente todo ese tejido social y construir con bases sólidas, o sea, con una construcción de liderazgos de gente joven, ¿no? Y darse cuenta de que esa generación que tanto le dio al país ya tiene que servir para formar a los que van a tener que llevar adelante el peso del país. Creo que pasa lo mismo en casi todos los países, o sea, con distintas variedades. Tenemos países que se están cayendo, como Colombia, por ejemplo, países que no tienen credibilidad, como Ecuador. Creo que es un mosaico difícil de... Sí, la integración latinoamericana es difícil. Es un mosaico muy difícil de ir armando. Creo que hay que dejar de ser reactivo a la agenda del enemigo y empezar a tejer la propia agenda, y tejerla con los movimientos sociales, y tejerla con la gente que está luchando en cada uno de los países, que nosotros desconocemos generalmente o invisibilizamos también porque no está en la agenda del enemigo. En Colombia hay un abajo que se mueve permanentemente y que ha salido a resistir y que quiere construir una Colombia nueva y que no lo dejan. No sería descartable de que al señor Duque se le dé por hacer una guerra interna y una guerra externa también a la vez. Tenemos una situación de inestabilidad en Venezuela que de alguna forma se tiene que dirimir. Y bueno, y hay que ver hacia dónde van las agresiones de las empresas transnacionales con el petróleo. O sea, ya el petróleo no es gran negocio, así que la explotación va a venir sobre el agua. Cuidado con el acuífero guaraní, cuidado Sí, con... fue declarado ahora... Sale más caro comprar un litro de agua con un litro de nafta. Bueno, Sí. yo Eso- todavía eso no ya tomo, pasaba yo en todavía no tomo Venezuela. nafta, pero No, pero sí. eso pasó siempre en Venezuela. Sí. Sí. Porque acá el litro de agua sale 70, 80 mangos y el litro de nafta. ¿Dónde? Y 50 mangos la botellita de media. Ah, sí, bueno, en el kiosco te matan. Es verdad. Bueno, pero te quiero decir, o sea, que viene lindo, además viene lindo con, vamos a ver qué sorpresa nos da López Obrador. Y bueno, y Centroamérica está por explotar en cualquier momento. Bueno, tratemos de que no explote y tratemos de llevar una agenda propositiva para adelante. Quizás hay que buscar nuevas ideas, ¿no? Yo me quedo a veces con la idea del buen vivir y esas cosas, ¿no? Retomar un poco una agenda de ser nacional, ser latinoamericano, retomar el eje de la integración y esas cosas.
Aram, te agradezco mucho que haya venido. Fue muy enriquecedor tenerte acá. Ahora te voy a leer algunos mensajes que llegaron. Pero bueno, mil agradecido, mil grosos. No, yo siempre a la orden, siempre que pueda provocar una discusión, un debate, No, bueno, a la orden. acá estás invitado a venir cuando quieras. Linda mesa, creo que los oyentes también nos han disfrutado. Sí, sí, sí. Tengo acá un medalla, te voy a leer. Y que se pongan a discutir ellos también estos temas. Exacto. Romy, gracias por venir. Vos estás invitada cuando quieras. Gracias. Este es un programa abierto. Y Homero. Me queda la pregunta de quién va a ganar la Copa Libertadores de España. Digo, de América. La Conquistadores. La Conquistadores, sí. Es algo, sabes que no me importa, Es lo más que hagan lo que pero está quieran. bueno para Vendieron 2 veces la final, rompieron el fútbol, pero bueno. No se vayan, en Radio H viene Demoliendo Hoteles con Valentina, con Mauro y con Cristian. Van a estar hasta las 22. Chau, y nos encontramos el próximo jueves. Ya nos quedan 2 jueves. ¿Y me das vacaciones? Y Paula? nos vamos a vacaciones, sí, nos Buenísimo. vamos a vacaciones hasta febrero. Miami. Bueno, gracias Eugenio, gracias Edison. Chau. Radio H. Y el verano llegó. Radio H.